El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Televidentes, bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución que durante muchísimos años, años tras años, pasan los años, como va a pasar el 2021, que hoy es su último día, seguiremos haciendo estos pedidos, estas peticiones, estos reclamos ya, si cabe, a una población cristianísima, una población como la población dominicana, siempre solidaria con las causas. Y en el caso de los prójimos afectados por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, creo que debemos ser solidarios, debemos ser colaboradores para esas exigencias que nos hace esa situación desamparada en que vive, de desamparo en que vive la población rural, muchas veces olvidada, casi todo el tiempo olvidada. Se le da más prioridad a las ciudades, a las luces, a esas tramoyas del desarrollo muchas veces. Y sin embargo entonces los crean esos desbalances y todas esas situaciones de pobreza extrema en los campos, el desamparo, la situación de escasez de activos de la población rural. Y entonces los servicios tampoco llegan por allá. Fíjense cómo esas ciudades sanitarias, ¿dónde se construyen? Pero son sociedades donde hay gran población concentrada en las zonas urbanas. Viene ese derrame año tras año de familias que abandonan los campos y vienen al tugurio, a la periferia, hacen sus exigencias y hay que crearle esas facilidades que se niegan entonces en las zonas rurales y la gente desesperada allí se va. Por eso yo creo que el pueblo tiene que ser solidario con estas instituciones que todavía están allá dando servicios en las zonas rurales para atender casos tan graves como son los enfermos de cáncer, una población de niños, mujeres, hombres en edad productiva, afectados por una enfermedad que tampoco pueden hacerle frente porque los medicamentos y los tratamientos son sumamente costosos. 809-443-8010. En ese número usted puede darle apoyo a esa institución que es el Patronato contra el Cáncer
de Villa González Incorporado, que devuelve esos apoyos, esos servicios los devuelve a esa comunidad pobre afectada por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para formar jóvenes en alto riesgo. ¿Cuántos jóvenes no hay en esa condición? Un luchador como el padre Luis Rosario, que en paz descanse, ese brazo protector de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes encaminaría el padre Luis Rosario a esa congregación salesiana para sacar jóvenes de la oscuridad y llevarlo a la luz para brindarle un buen ciudadano a la población? Y luchando con esos jóvenes desquiciados, imagínense usted el padre Luis Rosario, todo un verdadero promotor del bienestar para los jóvenes, de cuidar a los jóvenes. Bueno, vi ahí que le llamaban entre sus más íntimos y más conocedores de su labor, le llamaban el Don Bosco dominicano, porque Don Bosco fue un hombre, un sacerdote para los jóvenes. Y Don Luis Rosario, diríamos que acopió ese legado del padre de San Juan Bosco. Entonces, ese hogar escuela, regentado por los salesianos, también necesita de su apoyo. Y nos vamos a pasar años rogando a la población que le brinde apoyo a esas instituciones. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, el año 2021 está a horas de caducar, de cerrar, con muchos problemas y con satisfacciones también. Hoy me da una gran satisfacción a mí cerrar el año 2021, porque el 31 de diciembre de todos los años, Manuel Fermín y Cabral, mi hijo Manuelcito, Manuel Fermín y Cabral, está de cumpleaños hoy. Y yo quiero aprovechar para saludarle por vía de esta tribuna o de este espacio televisivo, porque sé que mucha gente que ve mi programa, que lo conoce a Manuel, que conoce de su trabajo, se sentirán con el deseo de felicitarlo, de saludarlo, lo que fuere, pero en su yo íntimo le queda esa buena sensación de saber que Manuelcito, Manuel Fermín y Cabral, abogado de la República, cumple años hoy. Mis felicitaciones a Manuel, que es un hombre joven, pero es un hombre joven con una personalidad madura, y me atrevo a decirlo con esa confianza y además sin ánimo de uno sentirse halagado por eso, sino que es la verdad. Es un profesional muy recto, muy responsable, y creo que es un hombre capaz también. Manuel ha tenido un gran desempeño, todavía es joven, le falta mucho camino que recorrer, pero es un hombre que tiene un espacio hasta ahora ganado limpiamente. Y eso es una gran satisfacción para mí, que sea así. Bueno, el año también no puede terminar sin reclamos, porque nos hemos pasado el año haciendo reclamaciones a inadvertencias que se hacen, de cosas que no hace la autoridad, principalmente a las autoridades, porque son las que tienen el control del país por vía de los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder municipal, si quiere, y queda un poder que queda ese poder, por suerte, en democracia, que es el de la prensa y el de los comunicadores, de la información, que es
un espacio todavía independiente y donde no hay cortapisas para usted expresar sus convicciones, sus ideas, sus reflexiones, sin ser ofensivo ni soez. Entonces queda ese espacio amplio que nos brinda la democracia, es la verdad. Entonces, vamos a seguir reclamando y que las cosas se hagan bien. Uno de los problemas más graves con el que ha tenido que luchar la República Dominicana en estos últimos 2 años, porque finales del 2019 ya se conocía del COVID, el problema de la pandemia. No hay duda que ha sido un problema muy grave. Porque a partir de ese problema grave se han generado otros problemas, como fueron el problema de la economía, que se descontrola la economía, los problemas de la fiscal para el desempeño de la autoridad, del gobierno, del Estado. Y eso no hay duda que crea unos problemas globales. Nadie está exento de las consecuencias negativas de ese virus. Eso somos conscientes todos. Ahora, siempre de estas crisis globales o zonales, hay sectores que se benefician, pero se benefician hasta el hartazgo con el exceso de lucro, y eso es muy grave. Y no me refiero simple y llanamente a un hecho que todo el mundo sabe que iba a dejar grandes beneficios, la crisis del COVID, que es el de las vacunas. ¿Por qué? Porque las compañías que venden vacunas, todo el mundo sabe que han ganado inmensa cantidad de dinero, montañas de dinero han ganado, y es verdad, pero lo han ganado, y hay que ser honesto, con un esfuerzo tecnológico, científico, de que las vacunas son científicos de esas compañías que han tenido que emplear su sabiduría, su entrenamiento, su capacidad, el dinero, los recursos necesarios para hacer esas experimentaciones y preparar todas estas vacunas. Y eso la gente lo ha entendido, entiende que las ganancias son superavitarias. Bueno, eso es superávit por todos los lados. Muy bien. Los productores de vacunas en los países más desarrollados han ganado una gran cantidad de dinero, indiscutible, irrefutable, por lo que acabo de decir. Ahora, que por ejemplo, las pruebas para detectar la presencia o no del virus sea un negocio que se manipule de tal forma que alguien gane dinero por la manipulación, o que uno interprete eso, porque yo no puedo afirmar esto categóricamente, de que realmente hay un sector que está manipulando el negocio de los antígenos. ¿Por qué digo esto? Señores, hacerse una prueba de PCR, qué sé yo, de antígenos, eso cuesta 1.700 pesos en un laboratorio privado. Me dirán, pero vayan a salud pública. Bien, en salud pública están dando el servicio, pero es demasiado gente. Muchísimos centros hospitalarios e incluso no hospitalarios que se está dando el servicio de pruebas de identificación del virus o no. Pero la cantidad de gente que va, abrumadora, entonces las filas son enormes, la gente ya que se siente con molestia probablemente, porque el que no se siente molestia difícilmente vaya a hacerse una prueba. Si usted siente algo, alguna molestia, o
que usted haya estado en presencia de alguien que enfermo haya dispersado el virus por un estornudo o por el uso de las manos imprudentemente, sin mascarilla, etcétera, y usted se haya expuesto a ese posible contagio, entonces está bien, usted va y se hace una prueba. Pero uno sabe que los sitios públicos están totalmente full, porque es gratis, el Estado brinda ese servicio gratis. Pero ¿qué pasa con las farmacias, por ejemplo? Las farmacias no venden esos antígenos. Pero resulta que en Europa y en Estados Unidos, pero principalmente Europa, que es donde conozco el caso, se venden las pruebas de esos antígenos, las pruebas de antígenos se venden en los supermercados. Usted va a tiendas, usted va en España, por ejemplo, en España hay unos Carrefour, Mercadona, el Corte Inglés, usted va y compra los antígenos. Señor, ¿y usted saben cuánto vale eso? Entre 4 y 8 euros vale la prueba de antígeno en España, en Europa. Eso, si usted lo lleva a pesos, estamos hablando que una prueba de antígeno vale 500 pesos, 400, 500 pesos. Óigase bien, 500 pesos. Y es una prueba rápida que usted se la hace y puede determinar si está o no enfermo con el virus. Pero aquí cuesta 1.700 pesos en un laboratorio. Ahora yo me pregunto, ¿quién impide? ¿O hay una mafia que está manejando que las farmacias no puedan vender esas pruebas? O los supermercados, porque si en Europa lo venden, ¿por qué no se pueden vender aquí? ¿Quién está manipulando eso? ¿Quién está manejando ese negocio? ¿Hay connivencia con los laboratorios? Yo no lo sé. ¿Los laboratorios y las farmacias tienen alguna relación? Tampoco la sé. Perdón, las compañías distribuidoras de vacunas y distribuidoras de medicamentos no pueden importar esos antígenos. E incluso eso puede estar hasta libre de impuestos para que la gente tenga en su casa un mecanismo rápido de controlar la posibilidad de que usted vaya entonces a dañar a los demás y se expande el virus como anda hoy esta cepa o esta variante, no sé cómo se pueda llamar, de Omicron y Delta y todas las que se han derivado del virus, del coronavirus, que han estado diezmando las poblaciones del mundo. Repito, ¿por qué esa prueba de COVID, esa prueba de antígeno no se venden aquí en el país? Ah, porque entonces alguien le está vendiendo a salud pública también y se están ganando un dineral vendiéndole al Estado. Y como queremos transparencia, sería bueno que las autoridades nacionales, desde el Palacio hasta Salud Pública, que le digan al pueblo dominicano por qué no se están vendiendo las pruebas de antígeno en la República Dominicana. ¿Quién está impidiendo o quién está manipulando ese negocio para que no llegue a popularizarse el uso de esto? ¿Por qué? Porque es sumamente barato en Europa, 500 pesos apenas. Señores, y 1.700 pesos para una familia pobre que tenga que irse a hacer varias pruebas porque ¿cuándo usted no está expuesto a esto? Yo creo que es válido este reclamo, si es que no hay un impedimento de tipo técnico que prohíba eso y que no se pueda todavía popularizar esto o ampliar el uso de esto a nivel de una población que no tiene grandes conocimientos ni siquiera de la higiene. Entonces ya eso caería entonces en un vacío ya y yo no tengo nada que alegar. Pero mientras tanto me queda esa inquietud y espero que las personas que vean este programa, esa inquietud también le quede y podamos exigirle a la autoridad que nos expliquen eso, que nos den una explicación satisfactoria por lo menos para zanjar este reclamo. Vamos a la pausa y regresamos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Frente al COVID también, yo creo que la prudencia debe estar presente en los organizadores de ese evento que se llama Batalla de la Fe. Porque la verdad que en el momento que estamos con este incremento de la positividad del virus, de la presencia del virus, del ataque del virus o de la variante Omicron y Delta y esas cosas. Hacer un evento como el que tradicionalmente han hecho los evangélicos con la batalla de la fe es una imprudencia peligrosa, porque reunir gente, 40, 30 mil personas, no 60 mil personas, se ha dicho muchas veces que van la capacidad de ese estadio olímpico, no solamente de los sentados en las graderías, sino los que están dentro del campus, que son más, caben más ahí que los que caben sentados. Entonces, eso es masivamente asistido, ese evento religioso. Tratándose de que este virus se propaga con mucha facilidad, aunque usted esté vacunado, entonces con más razón para que se hubiera suspendido ese evento. Ese evento debe suspenderse, y más, porque si ha habido una campaña negacionista al virus, o mejor dicho, a las vacunas, de algunas de las comunidades nacionales y del mundo, ha sido la comunidad evangélica. Y verbigracia no es solamente aquí. Usted va a Brasil, que es un país donde hay mucha influencia de estas sectas evangélicas o cristianas. Y Brasil es un país que tiene muchísima gente sin vacunar. E incluso el primer negacionista es el presidente de la República. Y familiares de él, y amigos íntimos, y gente de su gobierno, que niegan la vacuna. Entonces, a la comunidad que menos le luce ir a un evento tan asistido como este, de más de 40 mil personas como es el de la batalla de la fe, no debiera, la autoridad debiera impedir eso, claro. Ellos se han comprometido a que tienen que ir gente vacunada, que tienen que llevar su tarjeta, que tienen que llevar mascarilla y que tienen que haber distanciamiento. ¿Y qué distanciamiento va a haber donde usted entra prácticamente apiñado, enlatado, entran esa gente por el fanatismo religioso? Pero el fanatismo religioso es tal que no creen en la vacuna. Y entonces, yo dije aquí de un amigo mío que estimo y quiero mucho, y es una persona inteligente, pero a veces, como decía Lili, los inteligentes no entienden. Él es pastor evangélico y no quiso vacunarse porque era un negacionista. Su señora se vacunó, vino el virus, atacó su hogar
Él cayó enfermo y su señora cayó enferma también. La señora pasó casi inadvertido el virus y en él hizo una gravedad terrible, con muchos días de internamiento en cuidados intensivos y un gasto de más de $1 millón. Más de $1 millón gastó ese amigo mío, pastor evangélico. Entonces, dígame usted si personalidades como esa no se vacunaban y le decían a su propia comunidad que no se vacunen, ¿qué es lo que se puede esperar ahí? La gente va a ir aunque no esté vacunada. ¿Por qué? Porque ellos creen que la vacuna es mala. Por tanto, yo creo que ese evento, la autoridad, aunque aleguen que en los estadios va muchísima gente, que es verdad, y en los estadios hay una indisciplina, la gente no quiere usar la mascarilla y el distanciamiento peor. Mientras tanto, el Estado está gastando muchísimo dinero en vacunas, está gastando muchísimo dinero en pruebas, muchísimo dinero en internamiento, en hospitalización, medicamentos, etcétera. Entonces, ¿para dónde que vamos? Es un evento peligroso y eso se acostumbra a hacer los días 1 de enero, es decir, que mañana, con este incremento de la positividad, con el incremento de enfermos, el incremento de gente grave, gente que está muriendo por efecto de este virus, y parece como si no se entendiera, y que además los negacionistas de la vacuna se den el lujo de hacer un acto de más de 50,000 personas agrupadas en un estadio deportivo. ¿Qué va a pasar? Esa es una pregunta fácil de resolver. Y eso no hay que ponerle, como se dice, mucho seso, como se dice vulgarmente. No hay que hacer uso del zumo de sus sesos para usted sacar las conclusiones de que el virus va a encontrar un buen ambiente, va a encontrar un buen almácigo para crecer, para desarrollarse y expandir su mortífero efecto de gravedad, de agravar la salud de los seres humanos, que estamos, señores, 2 años verdaderamente manos arriba con este famoso virus, coronavirus, originario de donde no quieren que se diga que fue originario de China continental. Bueno, hay otro reclamo que yo tengo que también hacerle a la autoridad edilicia. Señores, aquí los síndicos, los alcaldes de Santo Domingo, del Distrito Nacional, se echan muchos elogios, autocomplacientes muchas veces, y otros que son áulicos de su entorno, que comienzan a darle, como se dice, a darle coba a los síndicos o a las alcaldesas o a los alcaldes. El caso de la alcaldesa que tenemos ahora, que se habla, ella está en reelección, dice ella, para el presidente, es decir, que ya ella garantizó que ella hizo su trabajo. Le pedirá al pueblo de la capital, mire, con el respeto que ustedes me merecen y con el valor que yo he adquirido en el mercado electoral de Santo Domingo por mi trabajo, yo pido que apoyen al presidente Abinader en la reelección. Y usted ha hecho el trabajo. Se puede sentir el trabajo de la alcaldía de Santo Domingo en el Distrito Nacional. ¿Se siente? ¿Ha visto usted algún cambio significativo? Que no sean las caovías, en vez de ciclovías son caovías, porque lo que han creado muchísimos problemas en el tránsito. Siguen los problemas de la falta de identificación de las calles, muchísimos hoyos, la calle no le tapan, no hay bache, no hay bacheo en las calles, no arreglan ni siquiera los badenes, la basura. Y yo vi un entorno que se llama el mercado de la avenida, el mercado modelo de la avenida Mella. Eso es una barbaridad. Dentro, muy bien, las tiendas que venden artesanías criollas, muy bien, excelente. Pero el entorno, señores, ¿pero y cómo es posible que estas aguas estancadas, esta hediondez, toda esta basura, que yo incluso no repudio ni rechazo que estén los mercaderes afuera, las floristeras, las qué sé yo, las que venden flores, los que venden muchísimas chucherías y vegetales y cosas que venden fuera, está bien, porque no caben dentro del mercado, porque
están las tiendas de artesanías. Pero ese entorno no se puede limpiar para que esas cosas, esos productos se expendan en un ambiente más o menos limpio. Las calles, eso no sirve en ninguna calle, es un basural lo que hay allí. Y agua estancada, agua negra, entonces eso no se puede limpiar, recolectar y adecuar el entorno de ese mercado para que la gente por lo menos, y si los haitianos no se acomodan ahí, lo sacan y lo boten de ahí. Porque hay un pequeño Haití, una cosa, si no se adaptan a vivir como gente, usted lo saca de ahí, como hizo Sarkozy en Francia. Y lo hace cualquier gobierno que tenga autoridad y que sea serio, hace eso. Un gobierno local o un gobierno nacional. Pero esas cosas hay que arreglarlas. Así mismo me enteré dentro del mercado. Ahí hay una mafia que está operando en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Me han dicho gente de ahí dentro que ellos pagan, mensualmente pagan su dinero que tienen que pagarle al ayuntamiento. Sin embargo, registran deudas elevadísimas. Ahí hay gente que paga religiosamente y aparecen con deudas de 90 y 100 mil pesos en el ayuntamiento. ¿Quién se robó ese dinero? Entonces las autoridades de edilicia están en el deber de hacer una investigación ahí dentro de ese mercado y determinar quién se tomó ese dinero, quién se lo cogió para sí y no lo entró a las arcas del ayuntamiento, a la tesorería del ayuntamiento. Entonces registran eso como si fuera un robo de ese dinero que se paga mensualmente allí, y resulta que aparecen esta gente con deuda en el ayuntamiento. Pero ellos me alegan a mí que no tienen deuda con el ayuntamiento, que pagan religiosamente. ¿Quién se ha robado el dinero? Eso quieren saber los dueños de las tiendas de artesanía que están instaladas en ese mercado, que no son tiendas baratas, no son tiendas, eso no son ventorrillos de tiendas, son verdaderos negocios que hay ahí para atender al turismo. Que yo no sé qué turismo o qué turista se aventura a ir a ese mercado, por lo menos llegar al entorno de ese mercado. No entiendo cómo pueden llegar ahí. Porque eso es un verdadero pandemonio. Eso es lo que se llama un Cité Soleil típico de ese Haití, de esa africanía de las más atrasadas regiones africanas, que como se vive en ese lodazal de esos barrios de Puerto Príncipe, una verdadera vergüenza y una falta de autoridad que consta. Bueno, por eso dije, señores, el año tenemos que terminarlo, lamentablemente haciendo reclamos, pero también hay que hacer alabanzas, hay que elogiar los sectores que se han desempeñado bien en este año 2021, principalmente sectores oficiales que han tenido que cargar mucha gente con responsabilidades, principalmente en el área de la economía, como hemos estado todo el año señalando. El área de la sanidad, el área sanitaria, ha habido un trabajo intenso y constante de las autoridades sanitarias que realmente no han tirado la toalla. Esa es la verdad. Todos los hospitales han tenido verdaderas batallas con las enfermedades, no solamente del virus, todas las enfermedades que también se derivan del virus y las que se agravan porque la gente entonces con temor a ir a los hospitales también se le agravan los problemas. Y los recursos se tienen que destinar para este problema del virus y entonces también se achican los recursos para atender las necesidades de las otras enfermedades. Bueno, sumamente caótico. Entonces el sector sanitario, no hay duda que ha tenido muchos problemas, sumamente agotador el trabajo y han hecho el trabajo. Esa es una verdad. Entonces la policía ha hecho un trabajo extraordinario también, porque no ha sido poco el trabajo policial con esos eventos fuera del horario, del toque de queda y todo eso. La autoridad policial y los militares han tenido que jugar un papel también muy fuerte en el 2021, indiscutiblemente. Han sido, yo pienso, los sectores que han rendido un gran servicio al país, también el sector agropecuario, aunque rezagado,
porque como hemos señalado aquí, sus aportes han sido muy pobres. En el año han sido pobres. Hay comida, pero también hay mucha importación de comida, no hay duda de ello también. Y entonces el país ha tenido que sufrir alzas en los alimentos, problemas inflacionarios, pero hay que destacar que los agricultores y los ganaderos también han hecho un gran trabajo. Ha sido un sector importante y porque el transporte también, es decir, uno tiene que destacar todo ese trabajo. No hay duda de ello. Ahora, en la parte económica se ha tenido que luchar fuertemente. Las autoridades monetarias hoy han tenido que aumentar de nuevo las tasas de interés de 3.50 a 4.50, 100 puntos. Y ya se habían aumentado 50 puntos más. Es decir, estamos hablando de 150 puntos, por las razones que explicábamos ayer. Es decir, las autoridades, hay medidas que son buenas y se ven luego malas cuando se tienen que revertir o se tienen que reasumir. Pero la economía es así, flujo y reflujo, van las cosas, vienen, y cuando se bajaban las tasas, tiene una razón de ser, facilitar el crédito. Pero cuando se suben las tasas es limitar el crédito, porque el mucho dinero en la calle crea inflación y hay que debilitar la inflación. Y una forma de debilitarla es recogiendo dinero o evitando que la gente haga uso fácil del dinero. Entonces, al aumentar esa tasa de interés, el Banco Central está actuando en función de la economía, cómo se tiene que manejar la economía. Y no es asunto de complacencia, sino de realidad económica. Y esa es la realidad. Entonces el dinero se pondrá más caro, los bancos tal vez serán más exigentes y la gente pensará, no hay dinero en la calle, qué sé yo, pero es que son medidas necesarias. Dolorosas muchas veces, pero son necesarias. Ese es uno de los grandes trabajos reconocidos ya por todas las autoridades del país, la sociedad civil, los organismos internacionales no solamente de crédito, sino de monitoreo y de observación y de certificación de las actividades económicas, han valorado muy bien el desempeño económico que ha tenido el país. Inversión extranjera, remesas, el turismo, cómo se ha recuperado, el comercio, cómo se ha recuperado, las construcciones, la parte de la minería se ha reactivado, etcétera, etcétera. El transporte sigue actuando con mucho desempeño, con un buen desempeño, y en esos sectores que, aunque no han tenido una alta participación en la riqueza, pero no dejan de ser importantes, aunque aporten poco, muchas veces hasta pueden ser que aporten menos, que sea negativo su aporte. Valga la explicación de aporte negativo. Pero hay sectores como el de las zonas francas, que ha sido también una respuesta muy positiva y la economía camina muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con los temas. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío.
porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreserva activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Banreserva activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay un tema que no hay duda, para mí será siempre quizá el más importante de 2021, que es el tema de los juicios por corrupción a políticos, es decir, los juicios a políticos corruptos. No la judicialización de la política, como quiso alegar el Partido de la Liberación o el Partido Laboral Danilista, como escudo, diríamos, el sofisma como escudo de la persecución política y que se está judicializando la política, pues se quiere judicializar al PLD. Eso es problema de ustedes, que no quieran limpiar al PLD de su problema, como vamos a tratar de explicar más luego. Ahora, este caso de los juicios a políticos y a exfuncionarios, más que a políticos, a exfuncionarios, porque ahí no se está juzgando por política la gente, sino a funcionarios que son miembros prominentes, unos y otros no, del partido del poder, funcionarios que fueron de su gobierno y gente que son militantes, políticos militantes del partido. Pero no es judicializando políticos, es judicializando hechos criminales de esos políticos. Por tanto, caen en la categoría que Balaguer señalaba, no de presos políticos, sino de políticos presos, por los crímenes que se le imputaban. Muchas veces eran crímenes de tipo ideológico, pero eso es otra cosa, aquella época. Estamos en una época como esta. Por tanto, la noticia seguirá para mí siendo lo más importante, no porque se comenzó en el 2020, porque eso comenzó en el 2020, sino la ampliación de más juicios, es decir, que es una lucha que realmente parece para largo y para grande, para ancho. No tiene solamente espacios marcados o señalados, sino que lo que aparezca va a seguir siendo sedaceado. Y esos juicios últimos, esos últimos casos como el Coral 5G, la ampliación del pulpo, todos los conocimientos de lo que ha pasado, las auditorías de Cámara de Cuentas que han irradiado todos estos desastres que desconocíamos, han sido las noticias para mí más importantes, no por los presos políticos o funcionarios, no porque estén presos esa gente es el hecho más importante, porque repito, viene desde el 2020 y lo que estamos juzgando es el 2021, pero ¿qué pienso yo que hemos borrado en el 21 o pretendemos borrar o vamos en el camino de borrar como hecho importante? Esta actuación de la Procuraduría General de la República es, repito, no que estén presos esa gente, ni siquiera que derrotar la impunidad, que ha sido lo que ha permitido el robo a saco del Estado, la impunidad, porque imagínense ustedes, si se roban los bienes públicos, salen las riquezas inconmensurables, y usted ve la gente, la riqueza se la estrujan a la gente y nadie dice nada, pues lo más lógico es que se siga robando. Lo más importante para mí, probablemente esté equivocado, es que estos juicios han permitido borrar ese tal vez
no exagerado estereotipo de que fuéramos el país más corrupto del área. Como si todo el que fue al Estado a trabajar fuera a terminar siendo corrupto. Es decir, los que trabajaron en los gobiernos de este país, de la muerte de Trujillo para acá, todo el que trabajó en un gobierno se le señala como corrupto, todo el que fue funcionario, y no es verdad. No es verdad que todo el que sirvió en el Estado es corrupto, pero esa era la percepción. Entonces se burlaban del que no se cogía los pesos, una burla. Mira qué tonto es fulano. Salió de allí y no se hizo de dinero cuando ese es un dinero que no le duele a nadie. Ese estereotipo de que el país, todo el mundo era corrupto, como pasaba también con el asunto electoral. Cuando antes de la antepenúltima Junta Central Electoral, a pesar de que fue tan vilipendiado el señor Rosario Márquez, pero esa Junta fue borrando ese estereotipo de que aquí este era un país que no se podía celebrar un torneo electoral si no era corruptamente dañado, robado, que se robaban las elecciones. Ese estereotipo también fue borrado, se fue borrando del país. De tal forma que entonces éramos pedagogos de proyectos electorales y salíamos a dar clases, a dictar normas de cómo hacer un buen proceso electoral. El país ganó ese espacio. Sin embargo, fíjense cómo lo fácil que vino otra junta y dañó todo en connivencia con el poder corrompido de Danilo Medina. Ahora, esto tiene que seguir y no venir otro gobierno, entonces volver a lo mismo, porque terminaríamos entonces siendo objeto de burla en el mundo o en la región. Pero yo creo que ese ha sido el buen efecto positivo que ha dejado esta lucha contra la corrupción, de que nos borra, nos quita de ese espacio de primeros asientos de país corrupto hasta los huesos. Hay que juzgar estos hechos de corrupción. Hay que juzgarlos, seguir trabajando y seguir investigando, caiga quien caiga, como se dice. Que no se dé por gastado el término de caiga quien caiga o un relajo. Porque fíjense cómo se defiende aquí que no se puede investigar a un expresidente, no se puede investigar, aunque se hayan robado el país. ¿Y cómo es eso? ¿Pero por qué? Porque eso es parte de ese mecanismo de impunidad con que se ha manejado la política en el país. Y el poder, mejor dicho. Entonces se quiere esconder, cubrir, sobre la base de que un expresidente no puede ser perseguido, pero es que el expresidente se ha convertido en jefe de una banda. ¿Y cómo es posible que si usted es jefe de una banda, y si no es jefe de esa banda, es el ideólogo de la banda, porque quien nombra y ponía en cargos claves a las personas que le sirvieron como dicen, de asiento uno y de conexiones para ese pulpo andar por todas esas instituciones, 20 instituciones del Estado. Quien nombraba a esa gente era el jefe del Estado. Entonces, él sabía por qué nombraba, porque ¿por qué no me nombraban a mí, a Manuel Fermín? Bueno, mire, vamos a nombrar a Manuel Fermín en tal sitio para que tú me ayudes al pulpo, o no me diga que me ayude al pulpo, sino que el pulpo se va a acercar donde ti. Y cuando se acercara donde mí, yo le dijera, bueno, pulpo, mire usted, eso no cabe aquí. Esa medida yo no se la puedo aceptar a usted, esa petición. Ah, pues está muy bien. El pulpo va al palacio, me cancelan. Entonces ya yo sé por qué fue que me cancelaron y cuando venga mi oportunidad yo le voy a decir por qué me cancelaron, como hizo Germosén, ese que está imputado que fue Contralor de la República. Entonces lo sustituyen y te quitan. O te llaman muchas veces y te dicen, pero fulano, ¿y qué es lo que tú te has creído? ¿Ese es el hermano del presidente? Sí, pero el presidente no me nombró a mí para que yo robe aquí, ni para patrocinar el robo, sino para controlar o manejar los recursos públicos como tienen que manejarse, con la pulcritud, la decencia, el respeto que tienen que ir con las medidas, la ley, la constitución, el presupuesto, con eso es que yo tengo que manejarme. Pero uno sabe que esas cosas no eran así, sino que estaban diseñadas como acabamos nosotros de decir. Entonces yo creo que eso ha sido básicamente
me parece a mí que este año 2021 refuerza esa percepción de que el país sale de esos espacios de primera línea, repito, de asientos de primera línea de un país altamente corrupto que ya hasta estamentos como los de Norteamérica, de Estados Unidos, que acostumbran a certificar a estos países como corruptos y como antidemocráticos y pasadizo amplio para el narco y consumo de narcóticos, etcétera, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entonces esas son las acusaciones fundadamente válidas, muchas de ellas por los conocimientos que tiene la autoridad norteamericana de todos los desmanes. Pero ahora esa misma autoridad dice, nos felicita, porque han visto que la campaña va realmente seriamente. Y si se está haciendo con seriedad y se está ampliando el proceso de transparencia y de persecución de la corrupción, entonces no hay duda que nos va colocando en asientos de primera fila, pero de los limpios, de lo que vamos camino a la limpieza y no a la suciedad. Entonces, por eso yo pienso que ha sido eso la más, diríamos, el más importante de los hechos, de los tópicos que se han tenido que manejar en la... Claro, la recuperación económica es un gran éxito, pero ya está ahí. Y además viene de un sector técnico que ha dado muestra de competencia desde el año 2004, que tomó las riendas de ese poder económico, y que el poder político ha respetado las decisiones técnicas de esa área de la economía, como es el Banco Central. Entonces, ese desempeño, se esperaba que la gobernación del Banco Central tuviera ese desempeño, porque ya lo ha tenido. La parte de la justicia ha sido una novedad, no hay duda de ello, pero ya viene desde el 20. En el 21 ha habido la misma continuidad, pero eso que acabo de explicar. Son dos de los más importantes, diríamos, hechos. Ahora, hay noticias que han sido realmente risibles por las sandeces que han sido algunas, como ese caso de políticos, como uno de los políticos del PLD, que se atrevió a decir que Danilo Medina es un perseguido ideológico por poderes extraños, extranjeros. Él no dijo quién es el poder por cobardía, digo yo, porque ¿por qué no lo dice? Porque siempre lo decía, que los Estados Unidos era el poder imperial y que todo esto, y él es el mejor alumno, o uno de los alumnos más aventajados de Juan Bosch, que no tenía pelo en la lengua, el profesor Bosch, para decir esas cosas. Entonces, bueno, que Danilo Medina ha sido un perseguido. El PLD ha creído en esa tesis, o se ha montado en esa tesis como una forma de derrotar la autoridad fiscal, que está actuando con seriedad, con honradez y con honestidad en estos casos, que incluso nosotros hemos llegado a pensar que hay un rango superior que ha impedido que a Danilo Medina se le convoque a una interrogación, cuando incluso se puede apelar a la interrogación por vía de la querella que hizo, que sometió Participación Ciudadana, que está ahí y no se mueve. Por tanto, risible, por no decir frustratorio, oír esas cosas, como también noticia risible, la de Danilo Medina, anunciar que en el 2024 el PLD retornará al poder, le arengó a su gente, risible. También es risible decir que un 54% de la población pide a grito que el PLD vuelva a gobernar. Señores, son cosas, yo creo que son las noticias más risibles y más ridículas del año 2021. Han sido esas posiciones partidarias del PLD, que es una pena que ese partido, como prometí comenzando el programa, no se haya dado cuenta de lo que pasó con el PRD. El PRD, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, todo el mundo sabe, las personas que tienen edad para recordar esos casos,
que ese fue un hecho que marcó al Partido Revolucionario Dominicano. Pero el Partido Revolucionario Dominicano, ante ese hecho tan evidente de los actos de corrupción que hubo en el gobierno de Salvador de Blanco, porque se decía en el PRD que Salvador era un hombre serio, pero resulta que los que andaban al lado de él no eran serios y tenían asesor económico que hacía lo que le daba la gana. Huelga citar los nombres. Y asistentes políticos y funcionarios políticos de su gobierno que fueron verdaderos, eran fauces de tiburones voraces contra el Estado y muchísimas diabluras que se hicieron. Entonces ese gobierno fue un gobierno que fue acusado de corrupto. Ah, pero a Salvador de Blanco por una simple piña. Bueno, pero eso es corrupción. Y hechos como lo que nosotros hemos citado aquí, de esos negocios que hacía uno de su principal asesor económico, que era el dueño del gobierno. Entonces, esas cosas fueron evidentes que afectarían al PRD como partido. ¿Qué hizo el PRD de Peña Gómez? Peña Gómez alejó su partido, lo alejó de ese caso, dejaron a Salvador solo. ¿Pero qué ha hecho el PLD? No, el PLD se ha abanderado con Danilo Medina para protegerlo, brindarle calor y nido a un hombre que está señalado gravemente por hechos punibles como son el robo a saco del Estado por parte de su familia, con la anuencia de él, porque él era el que nombraba a los funcionarios, como hemos dicho. El doctor Peña Gómez, con ese liderazgo inmenso del doctor Peña Gómez y libre de advertencia a José Francisco Peña Gómez, que no se le podía decir que era un hombre corrupto. Entonces Peña Gómez separó al PRD y dejó a Salvador de Blanco con su problema, su estamento militar, su estamento de amigos íntimos, que comenzaron a dañar la imagen de ese gobierno del PRD. Y Peña Gómez salvó al PRD de no ser arrastrado al juicio de Salvador Jorge Blanco. Y aún así, ese partido se tomó 14 años para volver al poder. Aquella oligarquía de masa que fue el PRD y aquel liderazgo inmenso de José Francisco Peña Gómez, luchando con Bosch y Balaguer, que no eran muchachitos como estos políticos de ahora, que se puede decir que son políticos de ventorrillos. Aquellos eran hombres de despacho, como decía yo ayer. Eso es otra cosa. Entonces Peña Gómez, con ese partido y ese liderazgo, lleva al PRD de nuevo al poder, o llega al poder por vía de él, aún ya muerto. Su nombre lo lleva al poder, muerto. 14 años abajo. ¿Qué le espera al PLD? ¿Usted cree que puede volver al poder en el 2024? Un partido que es decir, que se ha abrazado al cuerpo corrupto de ese entramado que saqueó al Estado. Se ha apoderado el PLD de brindarle calor y nido, de brindarle abrigo. ¿Cómo ese partido puede salir de ese atolladero cuando en su propio seno, señores, se destapa todo ese trapiche con ese tufo maloliente de inconductas que hoy se están conociendo por vía de la Procuraduría General de la República? Esos serán eventos que seguirán en el 2022, realmente poniendo en claro que ya no se puede asaltar el Estado en forma tan viciosa y en forma tan destructiva como la que implementó el gobierno de Danilo Medina Sánchez y compartes, pero no solamente y compartes, ¿no? Y familia. Gracias por su atención, señores. Muchas felicidades a todos mis telespectadores. Les deseo el mejor año 2022. Cuidémonos porque el virus sigue siendo un agresor terrible de la salud, principalmente de las personas de edad ya de cuidado. Yo espero que el año 2022 sea de mucha aventura, de muchos buenos proyectos
También debo recordarles a los que son maduros de edad, como yo, que no somos viejos, que se es viejo cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas, que el 2022 todavía es un año de oportunidades para todo el que quiera emprender un buen proyecto, aunque sea el de cuidar bien su salud y su familia. Muchas felicidades y que hoy, en esa espera del nuevo año, podamos disfrutar con nuestras familias. Una vez más, mi saludo a mi hijo Manuel Fermín y Cabral, abogado de la República, que cumple años hoy, 31 de diciembre del año 2021. Gracias a todos por esa firmeza, ese seguimiento a este programa, que yo realmente me siento honrado de esa solidaridad de mis telespectadores y telespectadoras que tan firmemente siguen el programa todos los días de 6 a 7 aquí en Teleimpacto, canal 22 y 52 de la televisión dominicana. Gracias por todo y nos vemos el lunes de nuevo al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.